Bienvenidos a nuestra clase número 12 de Informática 3, en la cual vamos a trabajar con el tema formularios, la utilización, el funcionamiento, cómo crear formularios, sobre herramientas, cómo navegar, trabajar con autoformato, los diferentes tipos de vistas. Bien, en el material de ustedes vamos a y van a usar un archivo que ustedes tienen dentro de la carpeta archivos, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a analizar tiene que ver con nuestra primera lección. Vamos a analizar entonces qué es un formulario y qué es un formulario. Al igual que un impreso, un formulario de papel que usted rellena con un bolígrafo, un lápiz, un formulario de Access reúne y muestra los datos que usted desea recopilar. Es decir, lo que usted va a registrar o cargar. No obstante, un formulario de Access también le ofrece una forma de introducir los datos en una base de datos, una forma de ver los datos para examinar e imprimir dichos datos. Con Access podremos diseñar diferentes tipos de formulario, podemos agregar texto, datos, imágenes, agregar algún logo. Es la parte visual lo que va a ver la persona que va a cargar esos datos, es un formulario. Entonces un formulario es un objeto de una base de datos que se puede usar para escribir, modificar o mostrar los datos de la tabla o consulta. Recordamos que ya trabajamos con tabla, trabajamos con consulta y lo que hace acá en un formulario es recopilar esos datos. Los formularios se pueden usar también para controlar el acceso de los datos, como por ejemplo qué campos o filas de datos se van a mostrar en ese caso. Por ejemplo, puedo también con algunos usuarios que necesiten ver solo alguno de los campos, también puedo seleccionar algún campo que voy a usar y considere que los formularios como ventanas por los que los usuarios ven y alcanzan la base de datos. Un formulario eficaz acelera el uso de la base de datos. No tengo que entrar a una planilla para cargar datos, sino directamente desde el formulario yo puedo cargar los datos que necesito. En este caso, eh, ¿para qué utilizamos formulario? En Access le ofrece varios métodos para introducir información en la base de datos. Yo lo que voy a hacer es abrir una base de datos para que ustedes vean cuál es la importancia del trabajo eh, con un formulario. En este caso yo voy a abrir un formulario. En este caso voy a abrir este formulario. Si yo miro acá, ¿sí? Automáticamente este formulario está trabajado con que existe algunos campos, ¿sí? de una determinada tabla que yo tengo en este caso. Y a su vez tengo otro campo de otras tablas acá. Cada vez que yo vaya cargando datos aquí, automáticamente se van a ir registrando, ¿sí? en una tabla que será esta. ¿Sí? Si yo vengo acá em, y, y vengo a mi tabla y quiero generar, vamos a hacer el caso de que ahora minimiza esta y voy a ir a esta tabla y pido un nuevo registro de interesados, por ejemplo, acá. Cliqueo, ¿sí? Me aparece en blanco. Digo, opción educativa, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar el curso de inglés. Le está interesando cursar. El nombre, cargo el nombre de la persona. Pérez Juan. El teléfono 0303 755 20 54 89. Claro que estoy inventando datos. Domicilio, tal lugar. El correo electrónico, tal cosa, arroba gmail.com. Medio informado. Acá es esto una tabla de consulta. Es porque un amigo le informó sobre el ITC y cuando se informó sobre lo que informó el día lunes hizo la consulta. Bien, con esto estaríamos guardando y yo guardo la consulta. Si yo voy a la tabla, ¿sí? En donde va a cargarse esta consulta, automáticamente, fíjense que yo va a ir apareciendo y va a ir cargándose lo que yo voy a guardar. Aguárdeme un ratito, voy a cerrar esta y voy a volver a esta de acá.
vengo hasta el final por fecha y voy a correrme hasta el final y debería registrarme acá. Bien, y acá lo que yo cargué, si ustedes miran, yo cargué. Esta es una tabla, recuerden. Y va apareciendo en mi tabla lo que yo cargué recién. Pero ¿desde dónde yo cargo el dato? Desde un formulario. Entonces el formulario lo que nos da a nosotros la posibilidad de cargar tablas, de cargar contenidos a una tabla. Esto se llama un subformulario. ¿Cuándo hago un subformulario? Cuando, por ejemplo, yo acá quiero decir, bueno, yo me voy a contactar con ese alumno, el área de atención al público se contactó, ni bien consultó, se contactó y le dijo em, que le llame más tarde. Y bueno, yo le voy a decir, bueno, voy a llamarle más tarde, le voy a llamar, le llamaron después de esta fecha y bueno, y voy a guardar. Entonces, es como que esto es un seguimiento interesado. Entonces, esta está vinculada a su vez con otra tabla que va a ser, por ejemplo, el seguimiento interesado. Y acá a su vez va a generarse el seguimiento interesado en otra tabla, lo que yo cargué recién, ¿sí? Con otro código que llame más tarde y este código de acá está vinculado a través de. Entonces, ¿qué es esto? Tengo una tabla interesado con una tabla seguimiento interesado. Si yo miro son dos tablas y ¿por qué están relacionadas? Y están relacionadas porque tienen una relación el seguimiento interesado con interesado. Entonces con esto me da la opción de cargar. Cuando yo cargo en un formulario, yo voy a cargar en un lugar solo todos los datos que voy a usar. De esta manera, yo voy a generar un formulario para cargar. Para ustedes, para que vayan teniendo en cuenta, para que tengan en cuenta ustedes, siempre tengan en cuenta de que en el proyecto, el que ustedes van a hacer después, esto sería como digo, bueno, voy a hacer una factura. En este caso van a ir los datos de la factura y en este caso van a ir todos los productos que yo voy comprando. Sería un ejemplo, por ejemplo, de lo que ustedes van a hacer. Bien, volvemos con el material que ustedes tienen. En el material de ustedes vamos a tener, em, les voy a pedir que abran, vamos a abrir una base de datos, ¿sí? Y la base de datos que vamos a abrir va a ser la de, aguárdenme, la base de datos, info 3 en archivo, dentro del archivo y dentro de formulario. Vamos a usar la base de datos formularios, ¿sí? Bien, bueno, en este caso, en esta base de datos vamos a trabajar. Vuelvo a la página 3 del material de ustedes. Este es un módulo bastante largo, tiene 85 páginas, así que posiblemente lo hagan diferentes videos. Bien, ¿por qué se utiliza entonces el formulario? Access le ofrece varios métodos para introducir información en la base de datos, lo que decía yo, los datos. Se pueden introducir esta información utilizando una hoja de datos, es decir, que sería esta hoja de datos que será para ustedes la tabla pagos o la tabla socios, por ejemplo. ¿Sí? La tabla o también utilizando un formulario que es el que yo le estaba mostrando adecuado para la tarea que desean hacer ustedes. En el material de ustedes podrán ver más o menos que se va a ir registrando en función de lo que ustedes van a ir trabajando. Si yo hablo, en este caso estoy hablando de esta parte, va vinculado la tabla, va a ir siempre vinculado con el formulario. Cada vez que yo hago un formulario, todos esos datos del formulario van cargados dentro de la tabla. Si no va a agregar o modificar con mucha frecuencia los datos de una tabla, podrá utilizar una hoja de datos, es decir, que puedo usar esta hoja de datos directamente acá. Si va a agregar o modificar con frecuencia los datos de la tabla, quizás sea necesario agregar un formulario que es esto de aquí, ¿sí? La utilización de un formulario es un método sencillo y eficaz para introducir datos. Por ejemplo, en lugar de escribir valores para todos los campos, podría crear un formulario de manera que pueda ver en una sola pantalla todos los datos y valores del registro. Funcionamiento de un formulario. Bueno,
un formulario, la mejor manera de entender el funcionamiento de un formulario es observar un formulario en su origen de datos, que es la tabla. En este caso, la tabla que nosotros tenemos acá es nuestro origen de datos, del cual va a depender el formulario que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Voy a tratar de ir siguiendo el visual con el material también. Bien. Dice, la siguiente imagen muestra un formulario socio, que sería este, ¿sí? Y una hoja de, correspondiente a su tabla socios, ¿sí? En este caso, pagos. Bien, ¿cómo vamos a usar para crear un formulario? En este caso, vamos a ir directamente a la tabla y traten de seguir la vista con el material a medida que yo vaya haciendo el proceso, en este caso, en pantalla, ¿sí? Entonces tengan el archivo en PDF para que me vayan siguiendo los pasos que voy a ir haciendo, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer, entonces estoy en la página 5, vamos a crear un formulario. Cuando yo voy a ir entonces, voy a cerrar esto. Recuerdo que tienen que abrir la base de datos formulario. Vamos a ir a la opción crear y acá tenemos varias herramientas. Formulario, formulario dividido, varios formularios, más formulario, diseño de formulario. En más formulario tengo la opción de trabajar con formulario en vista de diseño también, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear un formulario, ¿sí? Dice los diferentes tipos de formulario que voy a poder hacer y que le explican el material. El asistente formulario me da un poco más paso a paso preguntándome qué es lo que yo quiero hacer con el formulario. Los formularios yo puedo crear, puedo ir viendo a través de diferentes tipos de opciones. Con el formulario, en este módulo vamos a trabajar entonces con el asistente para formulario y el formulario en blanco. Es decir, trabajar formulario en blanco sería crear desde la vista de diseño y la otra opción es trabajar con esta opción que es asistente de formulario. Nos pasamos a la página 7 entonces, ¿sí? Y que tiene como título crear un formulario mediante la herramienta formulario. Bueno, nos dice que para poder, puede usar la herramienta formulario para crear un formulario con un solo clic. Cuando se usa esta herramienta, todos los campos del origen de datos aparecerán para que podamos usarla. En el panel de exploración vamos a tener, recuerden que nuestro panel de exploración es esto, ¿sí? Tengo la tabla pago, la tabla y la tabla socio. En este caso vamos a ir en la ficha formularios, como le decía recién, crear formularios, ¿sí? Ahí nos aparece automáticamente un formulario. Yo ya cliqué, al simplemente cliquear, yo tenía la opción en socios, cliqueado la opción socios, ¿sí? Me fui a formulario, a ver, vamos de nuevo, es decir, desea guardar no, si yo me corro acá, ¿sí? Voy a hacer esto, cliqueo en socio, vengo a crear formulario y ya me vinculó. Tengo con la tabla socios, si miran acá, ¿sí? Está la tabla socio, todos los socios y a su vez las cuotas que va pagando cada socio. ¿Sí? Algo parecido a lo que les mostré en el ejemplo anterior. Es importante que cada vez que hagamos esto miremos, vamos a ir a herramientas de base de datos, relaciones y miren cómo está relacionado la tabla. ¿Sí? En la tabla socios, ¿sí? Están los datos del socios y el código de socio está vinculado. Acá en la tabla pago también va a haber otro que diga comprobante o el comprobante pago. Pero también hay un campo que se llama código socio. Entonces esto va a ser la relación que vinculará las dos tablas. Bien. Esta es la vista, si ustedes miran acá, estoy en la vista presentación. Si yo vengo acá, es la vista normal que quedaría cada vez que yo quiero cargar datos. Y después tengo la vista diseño, acá en la parte derecha, inferior derecha, y la parte de diseño. En la parte de diseño yo puedo cambiar el logo, puedo eliminar esto, cambiarle el título, borrar algún elemento que no quisiera que salga. Por ejemplo, yo podría decir, no, el plan no quiero. Cliqueo acá y lo elimino. ¿Tá? Esto es una forma también de ir viendo cómo se va a ir trabajando. ¿Está? Bien. Sigo. Eh,
Formulario socio, bueno, acá en lo que tiene que ver con el material simplemente va explicando lo que yo le iba aclarando. Cuando yo hago en la vista, me voy a la vista diseño, verán que acá debajo yo ya me puedo ir cambiando. En esto acá iba a ir cambiando cada socio. ¿En dónde están cargados los socios? Dentro de la tabla socio. Pero es una forma más vistosa de ver los datos y me va mostrando cada socio y si hubieron pagos, si los socios realizaron pagos, por supuesto. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, una vez realizado el formulario, lo vamos a guardar. Entonces, si yo quiero guardar, simplemente lo voy a guardar y le voy a poner formulario socio. Socio. Por ahí es importante que cada uno vaya haciendo, tener un auricular, ir haciendo, cortando el video, mirando e ir haciendo en su computadora. ¿Está? Decía, no dejar pasar mucho, sino ya ir haciendo a medida que se va trabajando con esta parte. Bien, bien, una vez que tenemos esto, yo le puedo modificar el formulario, ¿sí? En este caso, yo podré entrar en vista de diseño, ¿sí? Agregar un logo, como le decía hoy. Vengo acá, puedo borrar esto, si quiero, ¿sí? Y vengo a insertar, estoy en diseño, puedo insertar un logotipo, ¿sí? Que eso son cosas que ustedes van a hacer para que quede lindo el formulario de ustedes, ¿sí? Agrego logotipo, agrando, ¿sí? Puedo cambiar los títulos, puedo darle colores, selecciono cada uno de estos, trabajo con tamaños y demás, puedo que quede de esta manera, esto que quede con otro color. Todo eso tiene que ver con el formato de la planilla que ustedes van a hacer. ¿Está? Bien, una vez que yo agregue todo esto, me voy a vista de presentación y me va a mostrar cómo queda mi tabla corregida con todo lo que yo vaya agregando. ¿Está? Entonces, a partir de ahí yo puedo ir viendo también que puedo elegir otras plantillas. Si yo vengo aquí, yo puedo, en esta vista presentación, yo me puedo cambiar acá donde dice autos formatos y puedo ir dándole diferente tipo de formato a mi planilla. Si ustedes miran, le da esa opción y también le da opción para que ustedes corrijan en este momento. Bien, sigo, estoy en la página 14 del material para que ustedes vayan viendo. A través de este momento lo que hago es cliquear en guardar siempre, sí, y cierro en este caso aquí. Bien, las vistas. Las vistas voy a tener vista de formulario que les decía a ustedes. Tengo, cuando yo cliqueo en el formulario, tengo la vista de formulario, vista de presentación y vista de diseño. Que con estas opciones ustedes ya vienen trabajando. ¿Están? Así que voy a ir pasando nomás. Traten de leer, tener detenido, bastante detenimiento, esta parte de las vistas. Bien. Estamos como para em, terminar lo que tiene que ver con esta primera lección del módulo 7, que es la lección número 1.